Listo. Bien, bienvenidos sean todos. A nombre de Profesionistas Farmacéuticos de México, esta sesión online titulada Innovación y Tecnología al Servicio de la Farmacia Hospitalaria en tiempos de COVID-19. Sin duda es un honor tener a dos ponentes de excelente nivel, uno que nos acompaña desde España y otro desde Monterrey, México. Voy a mencionar primero sus nombres y después voy a leer un poquito más sobre su currículum. En primera instancia, el doctor José Manuel Martínez Esmero, director de innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y en segunda instancia, el licenciado en farmacia Fernando Francisco Villegas Macedo, gerente de farmacia hospitalaria Tec Salud del Sistema de Salud. Un servidor, el maestro Raimundo Escutia, académico de la Universidad de Guadalajara, y por supuesto mi colega Norma Ofelia, quien amablemente nos está apoyando aquí en la parte técnica y la cuestión de Zoom. Como primera instancia, nuestro primer expositor, el doctor José Manuel Martínez Esmero, es jefe farmacéutico del Hospital Clínico San Carlos en Madrid, España. Además, es director de innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid y también profesor asociado de la Universidad Alonso X el Sabio en Madrid, España. Por su parte, nuestro compatriota Francisco es licenciado en farmacia. Él es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Además es técnico laboratorista clínico. Tiene una amplia experiencia laboral, entre la que destaca que es el actual líder de farmacia del Tec Salud desde el 17 de octubre de 2016. Y lo voy a decir tal cual, tranquilamente nada más tiene 78 personas a su cargo. Entonces, para que vean la magnitud de las decisiones que tiene que tomar por ahí Paco. Además, tiene publicaciones, uno que es el Manual de Farmacovigilancia Clínica, publicada por la Editorial Panamericana en marzo de 2015. Un excelente documento, una serie de artículos también originales y certificaciones importantes, tiene 20 en total, además de múltiples conferencias. Sin más, le cedo la palabra y le pido que por favor nos comparta pantalla al doctor José Manuel, quien va a ser el primero en el orden de exposición. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Norma, Raimundo y resto de colegas farmacéuticos de México. Gracias a Mariano también por conectarme con vosotros. Y bueno, voy a compartir la pantalla para, bueno, en unos 25 minutos, 30 minutos máximo, daros, bueno, pues mi visión respecto a cómo hemos vivido y qué cambios se han generado al hilo de la innovación y la tecnología en estos momentos de pandemia COVID-19. Esta imagen seguro que la conocen muchos de ustedes, es un LP que en el año 75 publicó Supertramp y en el cual pues, se preguntaban, bueno, pues qué crisis o qué tipo de crisis podía estar llegando. En Europa, a finales del año 18 y también en el desarrollo del año pasado, del año 2019, ya se estaba, bueno, pues barruntando, previendo una próxima problemática económica, ¿no? 10 años, 12 años después de la que sufrimos también a nivel mundial. Y algunos gestores sanitarios, como es el reputado doctor César Pascual Fernández, pues ya dejaba entrever qué estábamos haciendo para prepararnos para una crisis económica que iba a impactar a los presupuestos del sector salud. Sin embargo, lo que ha venido a mover las entretelas de toda una ciudadanía mundial y también en España y en vuestro país ha sido la globalización y el movimiento de un virus, un coronavirus que ha puesto, bueno, pues patas arriba, como no, los países y sus sistemas sanitarios. Y todos vivíamos desde lejos lo que sucedía el año pasado, en el mes de diciembre, en Wuhan, al norte de China, ¿no? Cuando se identificaba una neumonía un tanto misteriosa y cómo a primeros de este año, incluso en febrero, pues medios de comunicación británico, ¿no? Como es la BBC, pues todavía parecía que circunscribía únicamente al ámbito chino la problemática asociada a esta neumonía un tanto
desconocida, ¿no?, en aquel momento. Sin embargo, poco tiempo después, un mes, mes y poco, la Organización Mundial de la Salud definía COVID-19 ya como una pandemia, por lo tanto, una afectación a escala global y que, por lo tanto, todos los países debían, bueno, pues, estar al tanto de cómo prevenir y de cómo manejar desde un punto de vista salubrista esta pandemia que nos atacaba. Y por lo tanto comenzamos una primavera muy problemática en Europa y en concreto en España, y todo esto revolucionó, como decía anteriormente, todo el sector salud. Bien, ¿qué es lo que pasó en el sector salud de manera primaria? Bueno, pues lo que pasó es que revivimos algunas cuestiones que quiero reflejar en esta diapositiva, es decir, algunas cuestiones que habíamos imaginado previamente se venían a constatar en las primeras fases de esta pandemia COVID-19. Y es que tuvimos que generar mucha creatividad entre todos, y en un momento donde, bueno, con pocos recursos, con un sistema sanitario por definición limitado, con pocos medios, ¿no?, pues de camas limitadas en cuanto a cuidados intensivos, bueno, métodos de protección, tratamientos desconocidos, pero tuvimos que reorganizar todo un sistema sanitario para poder afrontar de la mejor manera posible la pandemia que ya estaba conviviendo con nosotros. Y este aquí que la tecnología jugaba o ha jugado también un rol relevante, y era algo que veníamos ya viviendo en los últimos decenios, ¿no? Y es que, bueno, pues vivíamos ya en una época de hiperconectividad, que era, bueno, pues la nueva revolución industrial, ¿no?, precedida por las que ven en la imagen, y esto nos hacía vivir en un contexto que, si bien es cierto en el sector salud español, pero también puedo decir que europeo y de otros países, ¿no?, de nuestro entorno, no había terminado de llegar. Sin embargo, ya veíamos cómo la industria 4.0 podía predisponernos a un sistema de salud o a una salud 4.0, al hilo, pues, de la automatización y robotización, los procesos de simulación, de integración de datos, del concepto del Internet de las cosas, del cloud computing, de la realidad virtual y de la realidad aumentada, de un concepto que ya llevamos mucho tiempo conviviendo con él, pero que poco ha capilarizado en el sector salud, como Big Data, y luego también, asociado a los datos, pues toda la problemática y, bueno, gestión de los temas de seguridad relativo a los especiales controles que hay que tener con los datos en salud. Por lo tanto, esto era un poco el escenario que teníamos y que, al hilo de la crisis COVID-19, probablemente hemos intensificado en algunos de los aspectos. Utilizando esta frase de una filósofa de origen judío, ¿no?, y que tuvo que viajar a Estados Unidos hace ya unos años, viene un poco para identificar e ilustrar cuál era la situación que estábamos viviendo, probablemente respecto a la tecnología. Ayn Rand lo que decía es que podemos ignorar la realidad, pero lo que no podemos ignorar son las consecuencias de ignorar esta realidad. Y la realidad es que la transformación digital y algunas tecnologías ya estaban conviviendo con nosotros en muchas otras áreas de la economía y de las relaciones sociales. Y, bueno, pues ya todos compartíamos datos, incluso de salud, a través de las redes sociales y de muchos medios de información. Ya éramos conscientes y éramos usuarios de muchos modelos de negocio que habían surgido al hilo del impacto de las nuevas tecnologías, pues Netflix, Airbnb, el diseño automatizado y programación continua de los coches de Tesla, o el beneficio de los nuevos paradigmas de negocio respecto a la movilidad, como fue Uber hace unos años, ¿no? Y esto era ya una realidad con la cual, como decía, estábamos conviviendo. Entonces, la transformación digital ya la teníamos presente, pero ¿qué es lo que pasaba en nuestro sector salud y qué es lo que se ha catalizado con esta pandemia COVID-19? Bueno, pues la transformación digital al final no es más que una manera de reorganizar los procesos de una manera distinta. Es decir, no es hacer lo mismo mejor, no es una digitalización como tal, sino que si hablamos de una transformación, lo que vamos a hacer es hacer las cosas de otra manera. Y por lo tanto, esto afecta a cómo interaccionamos con nuestros clientes o pacientes, con nuestros ciudadanos, pero también cómo los propios profesionistas de la salud van a trabajar en un contexto totalmente diferente. Y eso implica reorganizar los procesos
cambiar la manera de pensar y de actuar para dar nuevos productos y servicios a una población que en el caso del momento COVID-19, con todos los condicionantes que estamos viviendo y que hemos vivido, pues nos predisponía, ¿no?, en una situación perfecta para poder implementarlo de una manera rápida y siempre que podamos eficiente. Claro, Amazon ya fue un ejemplo claro, ¿no?, de revolución tecnológica. Ya hemos hablado de esto en alguna sesión probablemente y ustedes también lo conocen en primera persona, pero Amazon, aparte de una revolución logística, es una revolución de inteligencia artificial porque estudia patrones de conducta, analiza hábitos de consumo y por lo tanto es capaz de ir más allá con los datos que dispone, que no son pocos. Imagínense si además dispusieran de los datos de salud y del concepto de física social que ya en el MIT hace unos años algunos profesores de esta brillante escuela acuñaron al hilo de estas tecnologías. Tecnologías que ya habían entrado en el hogar de muchos ciudadanos americanos y europeos, ¿no? Y aquí les muestro una de ellas, el Amazon Echo o también el Google Alexa. Esto en 2018 en mi país, en España, fue el hito en tecnología asociada a inteligencia artificial como de alta penetración en los hogares españoles. Y también, al hilo de qué supone utilizar la tecnología en el ámbito farmacéutico, he traído esta imagen para recordar una sesión que yo tuve la suerte de disfrutar hace 2 años en el Congreso Americano de Farmacia, donde un colega de la Columbia Británica canadiense nos ponía en tela de juicio cuál era el valor del farmacéutico para crear, bueno, pues utilidad respecto de cara al paciente con toda esta disrupción tecnológica que ya estaba penetrando en los hogares y en los sistemas de salud en distintos países. Porque ya es una realidad que tanto Amazon como Google y otras grandes empresas están construyendo toda una suerte de negocio al hilo del sector salud. Y ya hay ejemplos claros en el ámbito del cuidado del paciente diabético o también de todo el periparto asociado a el embarazo y fases posteriores del alumbramiento. Y claro, cuando hablamos de tecnología, probablemente podamos tener, bueno, una situación o un escenario un tanto de bipolaridad en algún aspecto. Aquí les muestro uno de los conceptos que acuñó el filósofo y humanista Yuval Noah Harari, de origen israelí, que hablaba en muchos de sus libros, ¿no?, en Sapiens, Homo Deus y algún otro que saben tiene publicado, pues de 2 variantes, ¿no?, del hombre que será poco útil porque la tecnología suplantará muchas de sus funcionalidades y otro que será capaz, ¿no?, de interactuar con esa tecnología por distintos factores y que podrá ser considerado un superhombre o un homo deus porque tendrá mejores capacidades y estará mejor adaptado a un ambiente más tecnológico. Esto es una visión un tanto tremendista, pero es verdad que hay otra un tanto, bueno, pues complementaria y más bien intencionada que diría que, bueno, todo lo contrario, la tecnología tiene que estar bueno, al servicio de los ciudadanos, al servicio de nuestros pacientes y al servicio también de los profesionistas de la salud. Porque la tecnología es verdad que ha cambiado sectores y la tecnología no es solo una herramienta. Y en el ámbito de la salud, como en otros ámbitos, también nos va a dar y nos ha dado la oportunidad de democratizar el conocimiento y de alfabetizar a nuestros conciudadanos en el contexto de la salud. Y esto ha sido también muy importante en esta pandemia COVID-19 para fomentar y explicar por qué había que permanecer confinado en casa, por qué había que utilizar soluciones hidroalcohólicas para desinfectar, por qué hay que utilizar y cómo hay que utilizar las mascarillas y muchas otras medidas también respecto a la eliminación, pues, de fake news que ha habido en muchas redes sociales. Y esto la tecnología lo ha posibilitado de una manera mucho más eficiente. La tecnología asociada al aprendizaje continuo tiene muchas variantes, como ven aquí. No hablamos solo de inteligencia artificial, sino que hablamos hoy día incluso de deep learning, que sería probablemente la manera más próxima que ahora mismo los algoritmos tecnológicos pueden aproximar, de momento no es real, al pensamiento más humano. Es decir, lo que le falta todavía a la inteligencia artificial, este deep learning, probablemente es la
capacidad de asociación y de correlación que nuestra mente tiene y de creatividad, pero es posible que también esto llegue en el futuro y por lo tanto también habrá que ser especialmente cuidadoso en cómo impacta y cómo lo aplicamos al sector salud. Una interpretación de cómo utilizar este deep learning en el ámbito sanitario podría ser lo que algunos llaman el modelo al cubo o A3 model, que refiere los 3 atributos fundamentales en los que la tecnología ha venido siendo utilizada y se puede utilizar en el presente y en el futuro. Por un lado, algunos líderes de opinión respecto a tecnología hablan que cuando utilizamos el calificativo de aumentación o de augmentation en inglés, es que la tecnología asiste al ser humano, complementa su funcionalidad. Mientras que cuando hablamos de la automation o automatización, utilizamos este término para definir aquella actividad donde la tecnología realmente es capaz de reemplazar al ser humano porque realiza esa actividad mejor, por una perspectiva más precisa o eficiente. Sin embargo, lo que vemos como interés global ahora mismo y el nuevo concepto que se viene acuñando es el de amplificación. Es decir, que la tecnología debe combinar tanto el aumento como la automatización para poderlo utilizar en gran escala y que el uso de la tecnología favorezca el desarrollo de una sociedad que pueda ser más inteligente y también más responsable con la utilización de esta tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, hablamos también, y lo apunté hace unos minutos, de seguridad. Y cuando hablamos de salud, mucho más, porque los datos de salud son datos de especial protección y esto era algo que también ya en mi ámbito, en el ámbito español y en el ámbito europeo, se venía barajando en los últimos tiempos, ¿no? Y había ya notas de prensa, como ven aquí, en la que, bueno, pues los hospitales ya se empezaban a formar y a organizar respecto a la ciberseguridad y debían regenerar o idear algunas estructuras un tanto arcaicas respecto a evitar, bueno, pues ciberataques respecto a, por ejemplo, el acoso y derribo que ha habido a algunos sistemas de historia clínica electrónica. Como saben, hay una tecnología que es el blockchain, que se ha utilizado en el ámbito de la economía y de las transacciones bancarias y que poco a poco también el sector salud venía siendo una suerte de tecnología que podía ser utilizada en nuestro ámbito para, bueno, blindar esos datos de especial protección como son los datos de la salud. Y también traigo a colación en esta presentación algunos datos que comentaré sucintamente respecto a qué pasaba en la sociedad española en 2015 respecto a la utilización y percepción de datos y su seguridad y la privacidad en Internet. Como ven aquí, la gran mayoría de españoles que fueron consultados valoraban entre el 9 y 10 el que la privacidad les importaba, que les interesaba el que pudieran estar identificados y poder borrar su historial y sus datos personales y que también les preocupaba cómo se iban a intercambiar y compartir sus datos en redes sociales. Claro, si hablamos de privacidad y en preguntas más concretas, aquí ven que al individuo o al ciudadano español medio le interesaba no solo la imagen y los vídeos, sino sus datos demográficos, los datos de historiales, como les decía, y también los historiales de navegación. Pero es importante esta diapositiva porque aquí ya se pone de manifiesto qué valor presunto pueden tener los datos cuando los intercambiamos frente a un beneficio que puede ser una transacción económica, pero también puede ser un beneficio de una mejor atención sanitaria. Aunque no predomina el alto número o el alto tanto por ciento de interés por ceder los datos, pero sí que fíjense que llegamos a un tercio en la barra derecha de que hay gente que está interesada en ceder sus datos a cambio de recibir una mejor oferta personalizada o un mejor servicio si se va a hacer una transacción con sus datos. Y esto ya nos predispone a un momento como COVID-19 en el que, por ejemplo, la geolocalización para garantizar el confinamiento se ha puesto en uso, ¿no?, en algunos de los países asiáticos y algún europeo que han determinado utilización de técnicas de geolocalización para controlar este punto. Con esta diapositiva simplemente una reflexión respecto a lo que es la pandemia COVID-19. Aunque ven aquí un cisne negro, utilizando las palabras del estadístico matemático libanés Nicolás Nassim Taleb, con su libro Cisne Negro,
COVID-19 no ha sido un cisne negro como tal, es decir, ya sabíamos y algunos agentes de salud, tanto la OMS y como algún líder político mundial, ya, bueno, anunciaban que en algún momento íbamos a ser, bueno, pues sujetos, ¿no?, pasivos y a veces medianamente activos de una pandemia de origen infectocontagioso, ¿no? Por lo tanto, COVID-19 no es en su estricto un cisne negro, pero se ha podido comportar como cisne negro a la hora de la respuesta que los propios sistemas de salud hemos estado dando al hilo de los inicios de esta pandemia COVID-19. ¿Qué importancia ha tenido la tecnología? Bueno, pues yo he dado algún dato anteriormente. La tecnología ha sido importante y, bueno, la algoritmización de algunas medidas también yo creo que han sido relevantes en el manejo correcto de esta pandemia. Pero quería apelar ahora mismo a lo que es el concepto de competencias digitales y cómo toda la ciudadanía y también los profesionistas sanitarios han tenido que poner ahora mismo bueno, pues en primera línea para poder afrontar ese confinamiento y esa transmisión adecuada de la información de salud y qué medidas tomar para afrontar la pandemia. Cuando hablamos de digital literacy estamos hablando de cambiar el modelo de concepción y de interacción entre las personas, pero añadiendo el valor adecuado a este nuevo canal de comunicación que es una suerte y un conjunto de situaciones muy completo y que tiene que ver con transmisión de la información, con aprendizaje, pero también en cómo el ser humano puede llegar a colaborar, compartir datos y también ser innovador y creativo en un contexto de crisis como es el de COVID-19. Esto ha afectado a los equipos de salud en mi ámbito, en el Clínico San Carlos de Madrid, en Madrid, que ha sido una de las regiones en España más afectadas por COVID-19, pero lo que hemos aprendido también al hilo de la tecnología es que aplicar la flexibilidad en los modelos de atención sanitaria basados en estas herramientas tecnológicas tienen mucha importancia y hemos vivido en primera persona también cómo muchas barreras se nos han caído y hemos demostrado que en un momento de crisis con pocos medios tecnológicos y a veces con escasa formación, hemos podido poner a punto diversos sistemas basados en atención farmacéutica y tecnología. La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, desde el inicio de la crisis, puso en marcha este portal en su web para favorecer el conocimiento entre sus socios farmacéuticos de hospital y poner en común toda la información relevante respecto a los ensayos clínicos que se estaban poniendo en marcha frente al virus que era responsable de COVID-19, información de medicamentos utilizados off-label para esta indicación para combatir el virus, pero también bueno, otra serie de recomendaciones y documentos consenso donde, por ejemplo, ¿no?, utilizamos el concepto ya de telefarmacia y envío a domicilio al hilo de bueno, pues la utilización de medios telemáticos para contactar con nuestros pacientes. También se puso en marcha un fondo solidario para poder acometer, bueno, pues, los desabastecimientos que pudimos sufrir respecto a utilización de equipos de protección, mascarillas, etcétera, y algunos medios que en algún momento estuvieron comprometidos. Y como les dije, una definición de lo que llamamos el posicionamiento de la SED sobre la telefarmacia, definiendo cómo por medios telemáticos podemos continuar haciendo seguimiento farmacoterapéutico, informando y formando a nuestros pacientes y cuidadores, coordinándonos con el equipo médico y de enfermería y también como al hilo de la telefarmacia podemos bueno, llevar el medicamento a casa del paciente de distintas maneras utilizando medios logísticos diferentes hasta el momento. Lo que hicimos desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria fue una encuesta en la que pudimos determinar cómo la gran mayoría de servicios de farmacia de hospital de nuestro país llegaron a implementar envío a domicilio con telefarmacia y bueno, hasta 116.000 pacientes se beneficiaron de este servicio en lo que llevamos de pandemia. Como les dije, también pusimos bueno, a punto, por así decir, estudios, ¿no?, de investigación, tanto desde el punto de vista de la quimioprofilaxis y del tratamiento, ¿no?, de pacientes que eran PCR positivos para COVID, ¿no?, e hicimos, ¿no?, registros, grandes registros a través de grandes plataformas tecnológicas como RedCap para compartir
datos, y esto lo que generó es un concepto que a mí me interesa mucho y que yo creo que todos debemos compartir, y una sesión como esta, un encuentro digital entre colegas farmacéuticos de distintos continentes, forma parte del concepto de la inteligencia comunitaria o inteligencia colectiva, que al hilo del uso, ¿no?, de las nuevas tecnologías somos capaces de acometer y sobre todo de sacar máximo beneficio. Pero ¿qué más podemos pedir a las tecnologías cuando hablamos de beneficios en salud y de reorganización de sistemas sanitarios? Bueno, pues de demostrar que es posible atender mejor y de una mejor manera, con calidad, con seguridad, con eficiencia a nuestros pacientes. Y como decía Carl Sagan, pues no queremos creer, no queremos solo creer que la tecnología es buena, sino queremos saber y demostrar cómo utilizar la tecnología en nuestros sistemas sanitarios. Esto no es nada nuevo probablemente para ustedes, pero yo creo que aquí la tecnología impacta mucho, porque si bien es cierto que llevamos tiempo hablando de medir la experiencia de los pacientes, los Patient Reported Outcomes, los Patient Reported Experience, para una mejor analítica predictiva y prescriptiva y con nuevos modelos de análisis basados algunos en inteligencia artificial, si esto lo unimos a la clínica habitual o a los estándares de medición, los scores, índices, resultados en salud clásicos, y también añadimos la evaluación económica continuada, si todo esto lo metemos en la coctelera tecnológica de análisis de datos, probablemente tengamos una mejor visión y una mejor toma de decisiones para poder ser, como decía, efectivos, seguros y eficientes. Y esto es lo que permite ya de facto Big Data, que es llegar a ser predictivos, llegar a ser más preventivos, y en una pandemia como esta infectocontagiosa es muy importante, pero también es importante dar voz y dar la opinión y recogerla, ¿no?, dar participación a nuestros ciudadanos y pacientes. En COVID-19 esto ha sido un ejemplo claro. Pero también otra cuestión que para mí es muy relevante al hilo de este concepto de medicina 5P en el contexto Big Data es buscar el equilibrio adecuado entre la medicina personalizada, que es uno de los mejores avances, probablemente resultado final de toda esa investigación, no solo en medicamentos, sino en otras tecnologías sanitarias, versus la medicina poblacional, que probablemente había perdido enteros en los últimos años porque nos enfocábamos excesivamente en un concepto unipersonal de nuestro paciente. Yo creo que esta pandemia COVID-19, aparte del correcto uso y aplicación concreta de la tecnología, nos ha recordado que la medicina poblacional, que la salud pública o la aplicación salubrista de políticas es muy, muy importante y que condiciona lógicamente la salud individual de todos y cada uno de nosotros. ¿Y cómo aplicamos, bajo qué paraguas podríamos aplicar la tecnología, no solo en el ámbito farmacéutico, sino también en el ámbito más global en perspectiva salubrista? Bueno, pues con un concepto que tampoco es nuevo y que desde ya el año 2016 en este editorial del JAMA se ponía de manifiesto, y es que podemos crear sistemas de salud que aprendan y que sean capaces de integrar la propia investigación en su dinámica y en su día a día. Cuando hablamos de sistemas que aprenden, estamos hablando de este triplete, es decir, de utilizar un concepto nuevo, que es el de la ciencia de la implementación, que hace referencia a la integración óptima y efectiva de los paradigmas clásicos del diagnóstico, prevención y tratamiento, ¿no?, en todos los niveles de salud, rompiendo, ¿no?, de una manera diluida, ¿no?, los cajones estanco y, bueno, haciéndolo posible, ¿no?, respecto al conocimiento que se está generando hoy en día bajo el paraguas de la medicina de precisión, al hilo de el aumento, ¿no?, de conocimiento de la genómica, de la proteómica, de todas las omics, pero también integrándolo con los sistemas clásicos, como decía, de información en salud y probablemente también con otras fuentes de información directa e indirectamente relacionadas con la salud y que generarían este sistema de aprendizaje con perspectiva sanitaria. Y ello lo que va a hacer es que el hospital se redefina de una manera distinta. Ahora mismo en España nos estamos planteando cómo va a ser nuestra nueva atención en el hospital. Si algunos medicamentos, en vez de administrarse en el hospital, se pueden administrar en el domicilio del paciente. Si el modelo de telefarmacia, que probablemente sea un modelo que ya no vamos a perder,
lo tenemos que mejorar y cómo lo tenemos que mejorar para evitar que un paciente acuda a un hospital, a un centro de salud de manera taxativa o tenga que venir únicamente siempre que le vayamos a aportar alguna intervención o alguna entrevista de valor. Y esto es algo que ya estamos viviendo a muchos niveles y que ahora mismo, pues bueno, todos nos planteamos al hilo de la crisis COVID-19. Y como decía Zygmunt Bauman en muchas de sus publicaciones, vivimos tiempos líquidos porque todo avanza rápido, la tecnología ha avanzado de forma grandísima en los últimos años y mucho más que quedará. Es verdad que en los sistemas de salud de base pública, sobre todo, ha capilarizado de una manera más lenta, pero terminará llegando el impacto de la tecnología a nuestros sistemas y también impactará a toda una dinámica de un concepto que es el de la ciudad inteligente. Y ahora mismo es lo que estamos viviendo en España. En la etapa de desescalado que vivimos, estamos tratando de desescalar, haciendo más inteligente el movimiento dentro de las localidades pequeñas, grandes, medianas, cómo nos movemos al hilo de todas las informaciones que tenemos respecto a qué personas están contagiadas, quién tiene o no tiene anticuerpos, y esto lo que nos hará es salir reforzados de esta crisis COVID-19 si somos capaces de aplicar esta tecnología de la forma adecuada. Y al final probablemente el profesionista de salud, incluido también el farmacéutico, pueda trabajar en un ecosistema parecido al que ven aquí en esta imagen. Pero esto habrá que definirlo entre todos y usando correctamente la tecnología, porque la tecnología impactará al rol que quiera y que pueda jugar cada profesionista de la salud, pero también está impactando y va a impactar en las terapias farmacológicas. Llevamos unos años, ¿no?, hablando de terapias avanzadas, de terapias celulares, de terapias que van directamente a modificar la expresión genética, y esto también es tecnología aplicada al ámbito de la salud y, cómo no, al ámbito farmacéutico. Y aquí el farmacéutico, no solo de hospital, sino el farmacéutico que trabaje en la industria, el farmacéutico que trabaje en la farmacia comunitaria, el farmacéutico que trabaje en centros de salud, en centros de atención primaria, deberá estar formado y correctamente siempre informado respecto a estas nuevas tecnologías, porque aunque la tecnología ya hemos dicho que es importante y que va a ser una herramienta que nos ayude en este avance del sistema de salud y en el avance social, pero no tendremos que perder de vista la experiencia. Y como decía Steve Jobs, uno de los líderes tecnológicos por antonomasia, lo importante no es tanto la tecnología como la experiencia de tu cliente, la experiencia de tu paciente, y que por lo tanto sepamos reposicionarnos como farmacéuticos, allá sea el ámbito en el que estemos, de una manera siempre próxima y cercana a nuestro paciente o a nuestro ciudadano futuro paciente. Yo creo que esto pudo estar en fantasía en alguna mente de algún colega del ámbito de la salud, también de mucha gente, líderes de opinión del ámbito tecnológico, y espero que esté en la mente de la agenda política, ¿no?, de nuestros decisores, y que pronto podamos hacer realidad una farmacia más tecnológica para poder cambiar las cosas, y cambiar las cosas para una mejor salud de todos y cada uno de nuestros pacientes. Por mi parte es lo que quería compartir con ustedes y bueno, ha sido un placer. Ahora escucharemos a otro compañero y luego tendremos un debate con preguntas. Muchas gracias. Pues muy bien, mi estimado José Manuel. Sin duda es una de las presentaciones, desde mi punto de vista, más visuales que he visto en mi vida. Es decir, prácticamente no había texto, únicamente con imágenes nos decías todo. Y aprovecho para agradecer al doctor Mariano Madurga por haberte invitado. Sinceramente es un honor contar con la presencia de ambos. El doctor Mariano al ratito nos va a apoyar en la parte de preguntas y respuestas. Y bueno, sin más, vamos a dar paso al licenciado en farmacia Fernando Francisco Villegas Macedo, un gran amigo mío y que ahora está en Monterrey como gerente de farmacia hospitalaria de Tech Salud del Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey. Adelante, mi estimado Fernando Francisco Villegas. Gracias, buenos días a todos. Es un placer compartir el foro con el doctor José Manuel, con el doctor Mariano, contigo, amigo Raimundo, con la maestra Norma Ofelia. El día de hoy hablaremos igual sobre la innovación y la tecnología al servicio de la farmacia hospitalaria en tiempos de COVID.
Primero, yo me enfocaré en el papel del farmacéutico en una pandemia. Aquí les muestro una foto de mis hospitales donde estamos haciendo atención a los pacientes por COVID. Empezar a hablar un poquito es de hablar del farmacéutico de hoy. El papel del farmacéutico en las estructuras y sistemas de salud establece que este es el profesional sanitario que debe de tener la responsabilidad y el liderazgo para lograr la implementación de prácticas seguras de utilización de medicamentos en las instituciones. Entonces, el farmacéutico debe de empezar a liderar las acciones ante esta pandemia. Por supuesto, el alcance de la práctica farmacéutica incluye ahora el cuidado centrado en el paciente. Entonces, tenemos que centrarnos en las necesidades del paciente, en las funciones cognitivas de asesoramiento, provisión de información sobre medicamentos y sobre todo en la monitorización de la farmacoterapia, así como en los aspectos técnicos de los servicios farmacéuticos, incluyendo toda la gestión de la provisión de medicamentos. Si bien tuvimos una plática sumamente interesante de la tecnología, tenemos que aprovechar esta tecnología para el alcance de la farmacia hospitalaria. El liderazgo del servicio de farmacia es el elemento clave para el éxito de un programa de seguridad de la medicación. Este liderazgo nos asegura un enfoque interdisciplinario e integrado para lograr la seguridad de la utilización de los medicamentos. Es imposible pensar que el farmacéutico puede trabajar solo, tiene que trabajar de forma multidisciplinaria para atender la atención que hoy nos lleva. El papel adicional de la gestión de la farmacoterapia es donde además los farmacéuticos pueden hacer ahora una contribución vital en el cuidado del paciente. La actividad de la seguridad al paciente es un pilar fundamental en la calidad de la asistencia asistencial. De acuerdo a la OMS, la reducción del riesgo de daño asociado a la asistencia a un mínimo aceptable. Si bien existe un cierto grado de peligrosidad inherente a cada proceso, encontrando los incidentes de seguridad en todos ellos, el objetivo de la seguridad del paciente será reducir el daño y secundariamente reducir el error, ya que recordemos que el error es inherente a la condición humana. ¿Y por qué es importante todo esto? Lo veremos ahorita con el tema de la seguridad de los medicamentos en los pacientes con COVID. Identificar además en estos pacientes ha sido complejo. La identificación de incidentes de seguridad, establecer la magnitud del daño e instaurar mejoras que se han traducido a la creación de una cultura de seguridad. El papel del farmacéutico ahora está asumiendo cada vez una mayor responsabilidad y están mejorando además su práctica profesional para ofrecer a los pacientes mejores servicios. COVID nos ha llevado a revolucionar la farmacia hospitalaria. Como profesionales sanitarios, los farmacéuticos tienen un importante papel en la mejora del acceso a la atención sanitaria y para reducir la diferencia que existe entre el beneficio potencial de los medicamentos y el valor real obtenido, y deben de formar parte de cualquier sistema sanitario en el más amplio sentido. El profesional sanitario está específicamente capacitado e instruido, que dispone de la autorización correspondiente para que gestione no solamente la dispensación de medicamentos a los usuarios, sino realice tareas adecuadas para garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos. La naturaleza cada vez es más compleja y diversa de las funciones de los farmacéuticos en los sistemas de salud. Demanda un continuo mantenimiento de sus competencias como profesionales sanitarios con una experiencia y habilidades actualizadas. La pandemia nos ha permitido mantenernos actualizados día a día. La gran cantidad de información que existe en el mundo nos tiene acelerados y nos permite buscar día a día. ¿Qué sucedió? Ya lo vimos, un nuevo virus. En diciembre del 2019, una nueva enfermedad respiratoria, un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que se identifica por primera vez en China, que ocasiona la enfermedad denominada COVID-19, que ahora es una pandemia mundial y ha sido identificada en más de 183 países. Al día de ayer llevábamos casi 6 millones de confirmados y más de 360,000 personas fallecidas por este virus, lo que nos llevó a un cambio mundial en el paradigma de cómo trabajaríamos, pero además cómo está cambiando la población en el manejo del trabajo. Las pandemias no son nuevas. Hemos sufrido de las pandemias desde el año 0 hasta este año, donde la continuidad de estas nos ha permitido ir aprendiendo poco a poco, pero el papel del farmacéutico en esta pandemia está jugando un nuevo rol, el rol de espectador y jugador. ¿Cuál es el rol que queremos buscar? El rol del farmacéutico debe de ser de jugador, debe de estar dentro de la actividad donde están los pacientes, donde están los especialistas,
donde está enfermería. No podemos estar atrás de una computadora, tenemos que estar ahí viendo las necesidades. Los farmacéuticos juegan un papel esencial y único en el equipo de atención médica, porque él es el que va a ayudar a optimizar la atención del paciente, garantizar su seguridad durante la pandemia de COVID. El tiempo es oro. ¿Por qué? Porque si nos comparamos, ¿qué pasó con SARS-CoV-1 en 2003, donde tardamos 86 días en que el mundo se enterara que había un nuevo virus, comparado con COVID-19, que solo tardamos 23 días en saber? Nos llevó a acelerar las posibilidades. Nosotros en mi hospital, por allá de enero, ya hablábamos de la posibilidad de que este virus pudiera llegar a nuestro continente. Es cuando en febrero nos reunimos como equipo multidisciplinario y empezamos a trabajar en estas estrategias. Cuando en marzo la Organización Mundial de la Salud nos dice que esto es una pandemia, ya estábamos preparados. ¿Qué nos llevó a esta preparación? Por supuesto, la conexión mundial en tiempo real. Como bien nos lo mostraron, la cantidad de información que existe en el mundo es mucha, es muy grande y tenemos una gran ventaja. Mucha de esta información se abrió de forma gratuita con la finalidad de que pudiéramos obtener toda aquella que fuera de valor para la atención de nuestros pacientes. Encontramos protocolos hasta el momento. Si nosotros entramos a la página del Clinical Trials, vamos a encontrar que existen documentados 1,833 protocolos para la atención de COVID-19. Dentro de ellos, protocolos que ya se han ido descartando, asociados a las reacciones adversas que se han presentado, que también han favorecido el uso de ciertos fármacos, que se están retirando porque han fallado, y que es una estrategia que nos ha permitido llevar un paso a paso para poder analizar la situación. Es un virus nuevo, pero los fármacos no son nuevos, son fármacos que ya conocemos, son fármacos que se han probado y que en base a la hipótesis, en base al mecanismo de acción de estos, nos permiten tomar decisiones para incluirlas en nuestros protocolos. Actualmente así estamos, un mundo de información que se está obteniendo a través de las redes. ¿Y qué sucede? Por otro lado, tenemos fake news, donde encontramos gente que se aprovecha, que se burla de esta situación para decir que existe una cura. Hasta el momento no tenemos una cura, no tenemos un fármaco seguro y eficaz asegurando que pueda tratar completamente al COVID. ¿Qué tenemos? Tenemos presidentes utilizando, abusando, apoyando el uso irracional de los medicamentos. Tenemos falta de vigilancia de estos medicamentos. Por otro lado, tenemos invenciones de fármacos que en algún momento se utilizaron, que fueron probablemente eficaces, pero nuevamente tenemos todos los secretos de los fármacos. Esa es la diferencia del farmacéutico, ese es el punto importante del farmacéutico, es como está ayudando actualmente. ¿Por qué? Porque conocemos en base a la medicina basada en evidencia todo lo que se está publicando. Ya lo veíamos, la FDA empezó a aprobar fármacos de uso off-label sin artículos fuertemente fundamentados, muchos observacionales. Ese ha sido todo un tema que nos ha llevado a el retiro de otros fármacos. Pero ¿qué hemos logrado? A través de esta información, el farmacéutico, mis farmacéuticos en el hospital han logrado crear herramientas nuevas que les permiten manejar a los pacientes, porque estos pacientes, además de eso, presentan algunas otras fallas orgánicas múltiples. Dentro de ello, se han utilizado equipos de alta tecnología como lo es el ECMO. El ECMO nos lleva a utilizar fármacos a dosis completamente diferentes, que se alteran en base a la farmacocinética y a la farmacodinamia. Hemos creado herramientas que nos han permitido generar dosis seguras en el paciente de manejos con ECMO, tomando en cuenta la farmacocinética y la farmacodinamia de todas las probables medicamentos. ¿Cómo? Tomando en cuenta desde la parte hidrofílica, lipofílica, los coeficientes de partición, la asociación al porcentaje de unión a proteínas, los volúmenes de distribución. Hemos creado algoritmos para el monitoreo. Sabemos que los fármacos utilizados actualmente prolongan el QT. Tenemos que monitorearlos, pero monitorearlos de forma estricta. Hay que utilizar los algoritmos ya definidos y hay que identificar dirigidamente y buscar dirigidamente esas probables reacciones adversas que se presentarán. Hemos hecho modificaciones al protocolo de Londres, una excelente herramienta que nos permite ver visualmente las interacciones con todo el arsenal farmacológico que tendrá un paciente en una terapia intensiva, y por supuesto nos lleva a generar este tipo de herramientas. Además,
tenemos que enfocarnos en la parte de diluciones, en la parte de concentraciones y el manejo de aminas en combinación con estos pacientes, con otros fármacos, para poder prevenir interacciones fármaco-fármaco, inestabilidades terapéuticas. Todas estas herramientas, toda esta información bibliográfica nos ha permitido generar nuestros propios manuales de atención a nuestros pacientes en base a las necesidades propias de nuestros hospitales, por supuesto. Por otro lado, nos lleva a generar protocolos que hasta el momento se han actualizado al menos más de 5 veces en lo que va de 2 meses. ¿Por qué? Porque los cambios han sido continuos. Pero algo bien importante que sí hemos dejado muy claro en nuestros protocolos es, por supuesto, el monitoreo de estos. Todo paciente que va a utilizar fármacos prolongadores de QT, hay que monitorearles el QT, hay que tomarles un electrocardiograma y hay que mantener continuamente monitoreando. Hay que, por supuesto, tomar laboratorios clínicos de ingreso, saber cómo se encuentran y cómo estos laboratorios se van modificando. Por supuesto, tenemos un as bajo la manga, es nuestro perfil farmacoterapéutico, es nuestra arma bajo la manga. ¿Por qué? Porque el perfil farmacoterapéutico nos permite mantener un resumen claro y una visión clara de lo que está ocurriendo con nuestros pacientes. Además, un análisis correcto, la necesidad de una profilaxis antitrombótica. Sabemos que los pacientes con COVID tienen un alto riesgo de trombosis. Hay que prevenirlo, pero también hay que medir el riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque también hay que ver todos los riesgos que se puede asociar. Hay que mantener observando a nuestro paciente, monitorizándolo, documentando cada una de las reacciones adversas y cada una de las acciones que tomamos. ¿Para qué? Para poderlas continuamente documentar y, por supuesto, publicar. Pruebas diagnósticas. El farmacéutico tiene que estar apegado a las pruebas diagnósticas. Tiene que tener bien claro cuáles van a ser sus interacciones de riesgo y cuáles tendrá que mantener monitoreadas durante todo el tiempo. Pero además, los parámetros de laboratorio. Una herramienta que han desarrollado los farmacéuticos del hospital ha sido esta, donde los laboratorios van cambiando de color de acuerdo a cómo estos se están presentando, si están normales, si están elevados, si están bajos, lo que nos permite un mapa real de cómo poder ir monitoreando a nuestros pacientes. Como podemos ver aquí, los marcadores inflamatorios, cómo estos se presentan. Caso de la interleucina 6, que nos permite tomar la decisión de si iniciaremos tocilizumab o beta interferón, si cambiaremos las alternativas farmacoterapéuticas que tenemos, si el paciente está prolongando QT, si tendremos que suspender algún antibiótico o enfocado a una interacción. Todo esto parte de un modelo de farmacia que actualmente tiene que ser completo. Por desgracia, en nuestro país, el modelo de farmacia aún sigue estando en pañales. Sin embargo, el profesional farmacéutico tiene que gestionar 3 cosas: la gestión farmacéutica administrativa, la gestión farmacéutica clínica y, por supuesto, en la política nacional. Actualmente, este modelo por completo ha ayudado a atender, por supuesto, la atención de COVID. En la atención pública estamos trabajando un grupo de farmacéuticos en conjunto con la DGPLADES. Estamos haciendo una revisión de la evidencia científica de potenciales tratamientos. Estamos buscando las necesidades nacionales de medicamentos. Estamos generando material de difusión, guías farmacoterapéuticas, guías rápidas, tablas de interacciones. Dentro de la gestión administrativa tenemos un problema importante: la cadena de suministro. No es algo que solo ocurre en nuestro país, está ocurriendo en todo el mundo. No existen medicamentos y, por lo tanto, los pocos medicamentos que se están utilizando off-label caen en desabasto, sobre todo por problemas como fake news que llevan a los pacientes a comprar estos fármacos, utilizarlos de forma insegura, irracional, y nos quita arsenales terapéuticos. El Centro de Información de Medicamentos ayuda a esta parte a monitorear quién cuenta con fármacos seguros, quién cuenta con fármacos que cuenten con registro sanitario, para evitar caer en esto, comprar en páginas de internet con medicamentos de dudosa procedencia. La OMS nos los ha dicho: más del 50% de los fármacos que se encuentran en el mercado mexicano o son robados o son clonados, pueden ser apócrifos. Veamos esta hidroxicloroquina, este jarabe de hidroxicloroquina que no existe, que ha sido creado y que no sabemos las condiciones de calidad y seguridad. Es por eso que debemos de contar con centrales de mezclas que se aseguren de la preparación de los medicamentos. La preparación en un área COVID es sumamente compleja. No le podemos dejar esa tarea a la enfermera.
tenemos que ayudarles a esas tareas de preparación de medicamentos seguros. Las centrales de mezclas cuentan con criterios de calidad y seguridad altos que ayudan a la atención del paciente y previenen riesgos en estos. Por otro lado, la farmacotecnia que nos está ayudando a generar, sí, intrahospitalariamente fármacos. Iniciábamos hace 2 meses con el uso de cloroquina, donde las dosis eran diferentes a las presentaciones farmacéuticas, lo que nos llevó a hacer jarabes de cloroquina. Esto ha ido cambiando, por supuesto, pero además la falta de acceso a los medicamentos nos lleva al uso de las unidosis, una herramienta ideal para poder utilizar de forma racional los fármacos, ya que los pacientes que utilizan fármacos off-label, las dosis que se utilizan son dosis topadas en días, que normalmente se utilizan fármacos que tienen otra indicación con presentaciones diferentes. La idea no es desperdiciar, es utilizarlos por completo, por supuesto, de forma racional. Por otro lado, tenemos la idoneidad de prescripción. Es donde el farmacéutico tiene que verificar el 100% de las prescripciones a través de una conciliación farmacéutica adecuada y poder hacer un análisis farmacoterapéutico del paciente que nos permita prevenir riesgos, haciendo farmacovigilancia. Se ha hablado mucho de la farmacovigilancia, pero probablemente no estamos haciendo suficiente. La farmacovigilancia es la única herramienta que tenemos a nivel mundial para crear los verdaderos perfiles de seguridad de los fármacos y poder llevar un control adecuado de ellos y tratar de evitar, probablemente, este va a ser todo un tema controversial, esta publicación de Lancet, donde nos dice que hidroxicloroquina incrementa mortalidad, un estudio observacional que nos hubiera encantado tener o que tuviera mayor fortaleza, un estudio que fuera comparado contra placebo, que tuviera condiciones iguales en el 100% de los pacientes, pero no lo sabemos. Este estudio ha hecho que todos los protocolos asociados a hidroxicloroquina han sido retirados por la OMS. Como parte importante, quiero comentarles que nosotros tratamos más de 40 pacientes en tratamientos en fases tempranas, de acuerdo a la indicación de uso de la hidroxicloroquina, como se describió en su actividad antiviral en fases tempranas, insisto, de estos pacientes con excelentes resultados. Pocos de ellos, solo el 5% prolongaron QT y se pudo tomar en base al monitoreo estricto y la vigilancia dirigida, poder suspender fármacos que incrementaran la prolongación y que llegaran a un riesgo de arritmias. Con esto, estos pacientes, nuestra mortalidad está por debajo de este 5% realmente. De hecho, solo una persona causó esta mortalidad y no fue asociada dirigidamente a una arritmia cardíaca, sino a la falla orgánica múltiple asociado a este virus. Por otro lado, ya les estábamos gritando al mundo, son prolongadores de QT. El paciente va a prolongar QT en esta combinación de fármacos. Monitoréalo. Sin embargo, actualmente hidroxicloroquina está muerta. Tal vez, no lo sé. ¿Por qué? Porque el Foro Económico Mundial saca una publicación el día de ayer donde dice que este artículo publicado por el Lancet ha recibido más de 120 cartas al editor asociadas a las incongruencias que se han encontrado en los resultados de esto. Entre ellos, una de las incongruencias son los datos que reportan investigadores australianos, donde la información se mezcló con otros países. Entonces, estamos viendo fallas metodológicas en un artículo importante que está retirando un fármaco que en consenso con otros farmacéuticos en México ha funcionado en sus hospitales de forma segura cuando es monitoreado en base a esto. Estamos diciendo, prolonga QT, monitoréalo. Tu paciente tiene QT prolongado, no se lo des. Esa es la parte, esa es la diferencia. ¿Estamos fallando o nos están faltando soldados? En el esquema de Otero, Otero nos plantea muy bien cómo tenemos que monitorear la seguridad de nuestros pacientes, desde las reacciones adversas hasta los errores de medicación. Entre las reacciones adversas inevitables, yo lo dejo, pues probablemente, porque ya sabemos que muchas de estas pueden detenerse, es monitoreando. Probablemente nos faltan soldados. ¿Por qué? De acuerdo a esta gráfica, actualmente tenemos una carencia de farmacéuticos en nuestros hospitales en el mundo, y no se diga en México. Vean, en México tenemos menos de un farmacéutico por cada 10,000 habitantes. Seguramente nos faltan soldados que estén en la línea de batalla, haciendo intervenciones farmacéuticas, detectando reacciones adversas, monitoreando pacientes para prevenir riesgos importantes.
Por supuesto, nuestro modelo nos lleva a atender a estos pacientes desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria para prevenir todos estos riesgos, sin dejar de perder un foco, la seguridad al paciente, la calidad de atención al paciente. Si bien no conocemos al virus, sí conocemos a los fármacos, pero no podemos quitar la calidad y seguridad en la atención en esta pandemia. Aún la guerra no está perdida. Los farmacéuticos estamos trabajando como parte de los equipos que tratan a pacientes con COVID. Estamos ahí para apoyar a nuestros pacientes y colegas y obtener los mejores resultados posibles para nuestros pacientes. Somos parte del equipo y tenemos la intención de seguir siendo parte del equipo. Con esto, muchas gracias. Tal cual me estás dejando sin palabras, mi estimado Francisco. Ha sido una, no sé, una ola de información impresionante. Pasé por todas las vertientes, pero me quedo con algo muy importante, el ser anticipativo, el no esperar a que las cosas sucedan, y eso yo creo que es algo clave, sobre todo pues en tu hospital, donde prácticamente no esperaron a que se viniera la ola, sino desde antes tomaron medidas, y muchas de las cosas inclusive veía que las hacían hasta en Excel, o sea, no se necesita a lo mejor un programa tan elevado para comenzar a desarrollar esos algoritmos, y creo que es aprovechar la información que nos llega de otros lugares, pero acoplarla a nuestras necesidades. Entonces, sinceramente te felicito. Yo creo que ha sido una exposición a un ritmo bastante acelerado, pero los que estuvimos por ahí atentos captamos toda la elocuencia y la gran información que yo creo que da para mucho tiempo más. Y pues bueno, ahora sí vamos a pedirle por ahí a nuestro colega y amigo, el doctor Mariano, que nos vaya apoyando, sobre todo en la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí activo el chat del Zoom. Nuestra amiga Norma Ofelia va a estar en la parte de las preguntas por Facebook y nosotros, el doctor Mariano y un servidor, en la cuestión aquí del chat del Zoom. Entonces, por lo pronto, vamos viendo aquí. El primer mensaje viene desde Costa Rica, de parte de Luis Carlos Monge Bogantes, y dice: felicito a los organizadores y los expositores, realmente de muy alto nivel este seminario. Saludos desde Costa Rica. Y pues también Cristian Díaz nos está mandando saludos. Buena iniciativa estas conferencias virtuales, muy buenas presentaciones, y vamos a ver si hay alguna pregunta por ahí en el chat. Aquí nos comenta, si quiere, por favor, ahí, Mariano, apóyanos con lo que comenta en segunda instancia Luis Carlos Monge, donde dice, sí, ya habíamos visto fallas. Adelante, por favor. Sí, lo estaba leyendo. La pregunta de Luis Carlos la comparto, que habíamos visto ya fallas metodológicas en artículos que han generado graves problemas. Un ejemplo fue la publicación de la relación vacuna triple vírica, sarampión, rubeola y paperas, y el autismo, que ha generado mucha guerra en los antivacunas. Comenta también, finalmente, telefarmacia vino para quedarse. Sí, yo con esta invitación me gustaría hacer un comentario respecto a lo que ha comentado finalmente con respecto, Fernando, con respecto a la hidroxicloroquina, etcétera, relacionado con la publicación. Comparto lo siguiente. Creo que es un buen ejemplo de lo que llamamos en España el papanatismo. Papanatismo traducido por lo que uno escucha, no tiene formación reticular que digiera y lo replica y lo multiplica con una R0 mucho más alta que la de este virus, con lo cual se transmite en la población, en cada uno de sus círculos, y hoy en día facilitados por los grupos de WhatsApp, etcétera, algo que nadie se ha parado a pensar y que pongo como ejemplo la decisión de la Agencia Española de Medicamentos. Parece que un estudio resulta que no sé qué problemas hay, que el problema de alteraciones del ritmo, etcétera, etcétera, se bloquea, se paraliza. La OMS lo bloquea, todo el mundo lo cancela, todo el mundo... Pero vamos a ver, pensemos en lo que estamos haciendo. Un fármaco que lleva años utilizándose como antimalárico en lupus eritematoso, en artritis reumatoide, resulta que ahora descubrimos unas reacciones adversas.
Realmente no es paradójico lo que estamos haciendo, paralizando incluso, ¡ay, la OMS ha dicho que la FDA a ver qué dice porque sí que se cancela! Pero vamos a ver, comentarios, pinceladas. La agencia, y tengo aquí la nota la nota de prensa, la directora de la Agencia Española de Medicamento ha dicho terminantemente que los ensayos clínicos en marcha no se van a interrumpir. Para eso son los ensayos clínicos, para comprobar la seguridad y eficacia en esta nueva indicación de un fármaco que lleva años utilizándose, sí, pero para otra indicación. ¿Puede cambiar su perfil? Por supuesto, cambio de dosis, cambio de tratamiento, etcétera, etcétera. Luego, el que quiera, y lo he puesto comentarios al respecto de la entrevista de la Agencia Española de Medicamentos, de la directora al respecto, no se han cancelado, se van a continuar. Y esto me da pie a seguir hablando de lo siguiente. Estamos ante un virus que yo ahora estaba notando, se me estaba iluminando, me he tomado un tinto ahora y me estaba iluminando después de 5 horas de webinarios, un virus que yo lo clasifico con 3 categorías. Es un virus democrático. Primero, está afectando a todo el mundo. Se calcula la OMS que hay 3.000 millones de personas confinadas. De los 7.000 y pico, 3.000 estamos, en teoría, algunos otros saltan a la torera. Luego es un virus que afecta a todo el mundo. Una característica muy importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es muy importante la ecología. Estamos reutilizando, estamos reciclando medicamentos que sabíamos que servía para otros virus y resulta que nos estamos reutilizando, reciclando, como una bolsa de papel, de plástico ya usada, para ver si el Remdesivir vale también del ébola para esto, o si la hidroxicloroquina, como hemos comentado, puede servir para esto. Y luego una tercera característica que resume un poco los aspectos de este virus, es un virus conciliador. Con virus conciliador porque hemos tenido ejemplos de cómo todos, al final, los profesionales de salud, tienen que trabajar codo con codo. Todos, en todos los ámbitos, no solamente médicos de distintas especialidades, sino también médicos y farmacéuticos entre ellos, etcétera, etcétera. Es un virus conciliador porque por primera vez en la historia, reconozcámoslos, hay más de 40 grupos que están ensayando vacuna, que ojalá tenga más éxito que la vacuna del SIDA, que no existe todavía. Yo creo que es la primera vez en la historia, hasta donde mi memoria alcanza, para reconocer que ha servido para reunir, por más que el presidente Trump lo niegue, reunir esfuerzos de cientos y cientos de grupos de investigación. Prueba de ello incluso es la oferta que tantas editoriales como las revistas clásicas de biomedicina están poniendo gratuitas, el New England, el Lancet, el British Medical Journal, tantas y tantas, incluso me recibía el otro día la información, la editorial Elsevier, hasta finales de octubre, ha puesto, que lo compartiré también, puntos de acceso a información, no solo a profesionales, sino también a ciudadanos. Luego, si con toda esta situación no aprendemos, creo que no tenemos remedio. Con lo cual creo que es una enseñanza la que nos debe de dar, no solamente el sacar a flote a los enfermos que están tan malitos como algunos de ellos, incluso algunos no salen, sino convencernos de que esto es una oportunidad que debemos de aprovechar para sacar muchas lecciones. Bueno, esto es una respuesta muy filosófica, pero que me ha dado pie a comentarla con respecto a estas preguntas, que voy a seguir brevemente. Esperamos sus preguntas. Exacto. Luis Carlos vuelve a preguntar: ¿bloquear un fármaco no elimina sus riesgos ya estudiados por años, como hemos comentado, etcétera? El licenciado Francisco demuestra que es posible el desarrollo de los fármacos. Ánimo, colegas. Y Laura Villalobos, me gustaría preguntar si se puede explicar más sobre el modelo de telefarmacia que han implementado en España. Me encuentro en el estado de Quintana Roo, actualmente uno de los más afectados en COVID, entiendo que en México, no lo conozco, perdón, con zonas alejadas y sin acceso médico de calidad como otras tantas. En estas regiones nos interesa mucho incentivar la actividad farmacéutica que se ubique en nuestra existencia y necesidades. No sé si, José Manuel, puedes comentar algo al respecto. Bueno, a ver, no hay un único modelo. Ha habido varios modelos, pero yo creo que tenían puntos en común, ¿no? Que es lo que
os voy un poco a transmitir. Al final lo que se ha hecho en poco tiempo es seguir manteniendo la relación con nuestros pacientes, bien por llamada telefónica o bien por videoconferencia. Un ejemplo ha sido la utilización de Zoom, por ejemplo, para contactar con ellos. Esto yo creo que ha sido lo más común, ¿no? Hemos utilizado plataformas de uso gratuito como Zoom, Teams y la llamada telefónica clásica. Y donde hemos tenido más variabilidad ha sido en las maneras que hemos encontrado, por así decirlo, de enviar el medicamento al domicilio. En el caso de mi hospital, lo que se utilizó fue contratar directamente a un operador logístico por parte de la Dirección Gerencia y luego contar también con el apoyo de las asociaciones de pacientes, con sus medios, recursos y sus voluntarios, y luego también con los voluntarios del propio hospital, compañeros, ¿no?, de mi equipo, yo mismo también, que hacíamos, bueno, pues un reparto en nuestras horas después de salir del hospital. Otros colegas en España pues han utilizado otros métodos. Algunos pues han recurrido a Protección Civil, ¿no?, que es una organización que en España, bueno, tiene múltiples actuaciones, ¿no?, en el ámbito social. También se ha recurrido, bueno, ha habido incluso concesionarios de coches en España que han cedido sus propios vehículos para que se hiciera el reparto. Y esto es donde hemos tenido un poquito más de variabilidad. Esto por Madrid. En otras zonas del país también ha habido, y lo apuntaba Mariano, ¿no?, colaboración de los farmacéuticos de hospital con los farmacéuticos de comunitaria. Y pongo el ejemplo de la región de Cantabria, ¿no?, en el norte de España, donde, bueno, es una región más pequeña, ¿no?, no hay tantos hospitales, no hay una alta densidad de población, pero allí los puntos de entrega directo fueron las farmacias comunitarias, ¿no?, de las distintas localidades, ¿no? O sea que hubo varios y distintos modelos con diferentes puesta a punto, sobre todo de la logística, pero lo importante, yo creo, de telefarmacia, y esto es algo que en algunas sesiones que hemos compartido con otros compañeros, ¿no?, también de Latinoamérica ha surgido, es que la telefarmacia en realidad es atención farmacéutica por medios telemáticos, donde va asociado la entrega del medicamento por diversos procesos, ¿no?, que cada uno puede definir el suyo, pero lo importante es seguir teniendo contacto con el paciente, que el farmacéutico siga siendo el referente pues, de las dudas y consultas farmacoterapéuticas, siempre en coordinación, ¿no?, como decía el compañero Fernando, dentro del equipo multidisciplinar. Y bueno, pues al final es la manera que se ha hecho en poco tiempo y con los pocos recursos. Ahora el trabajo que queda por delante es construir y definir una plataforma, vamos a decir, global, útil, que sirva para incluso algunas actividades que hasta ahora no nos habíamos planteado, de registrar datos en salud que ahora no teníamos en cuenta, de poder entrevistar al paciente de otra manera, de poder medir otros resultados en salud que no medíamos, como os decía. Ese es el reto que tenemos ahora, unido a que probablemente tengamos que visualizar desde el punto de vista legal en España pues un cambio en la logística del medicamento, pero que no esté al albur simplemente de intereses comerciales, y aquí no meto únicamente a la industria farmacéutica, sino a otros grupos también de presión que pueda haber, y que el liderazgo farmacéutico pues siga patente en el proceso, ¿no?, del medicamento, bien sea la logística, bien sea la atención de calidad farmacéutica. Yo simplemente me permitís, porque estoy comparando una pregunta que hay en el Facebook con algo que Luis Carlos también comentaba finalmente, y es un poco quedarnos de pie en el momento actual. Maricela Torres en el Facebook, aparte de felicitar a todos los expositores, comenta lo siguiente. En México está circulando con gran velocidad que si se toman 3 aspirinas con jugo de limón lo más caliente que puedas, ayuda a hacerle frente al COVID. Claro, esto engánchelo ustedes panelistas a lo que Luis Carlos acaba de comentar. Estamos frente a un claro paradigma de la profesión farmacéutica. ¿Cuál será el nuevo rumbo que ustedes ven la oportunidad de oro
que nos ha dado la historia. En resumen, con el precedente que acabo de comentar de las 3 aspirinas, la pregunta es más importante. Con ese contexto actual, ¿cuál veis que es el nuevo rumbo que debe de tomar el farmacéutico? Hay tanto por hacer, nada más. ¿Cuál es el nuevo rumbo? Tiene razón, doctor. Hay muchas cosas que hacer. Creo que tenemos un momento de oro para que el farmacéutico brille en la generación de la información correcta. Algo bien importante esta pregunta, por supuesto. Ahí veíamos y hablábamos de las fake news que hay. Esta es una muy importante donde vamos a ver pacientes con sangrado de tubo digestivo en los hospitales, sí haciendo frente al COVID, pero de frente del paciente con COVID, ¿no? Más que en el ataque a esto. Esta mala información, esta falta de información hace o nos lleva a que el farmacéutico esté más presente en las redes sociales, esté más presente en los medios, hablando de la realidad del uso de fármacos, quitando mitos con respecto al uso de fármacos. Vemos estos dos claros esquemas, ¿no? Donde una publicación puede retirar un fármaco que ya conocemos y que incluso puede estar saliendo eficaz, solo el tiempo nos lo va a decir. Pero también vemos en todas las redes, en el WhatsApp, en el Facebook, en Twitter, en todos lados, una cantidad de información de lo que puede curar el coronavirus. Y que eso, más que curar, pone en riesgo. Ya hemos visto muertes en pacientes mexicanos que hicieron gárgaras con cloro, con hipocloritos, con sosa cáustica. Están llegando con quemaduras. ¿Por qué? Porque alguien lo publicó, alguien lo creó y lo hizo como noticia. Presidente de los Estados Unidos de América. Es correcto. Él puso en su Twitter: yo tomo desde hace más de 2 semanas hidroxicloroquina. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Eso ha hecho que llevar a los pacientes que no están monitoreados por un farmacéutico a entrar en criterios de seguridad. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Mi parte, no sé. Ray, Norma. Bien, aquí hay una pregunta que nos acaba de llegar de un buen amigo que se llama Eloy López Eufrasio. Dice: un saludo a todos y los felicito por esta charla e iniciativa de comunicación en tiempos de COVID-19. Mi pregunta es, desde las dos perspectivas, España y México, ¿cuáles son las experiencias como papel del farmacéutico ante estos nuevos retos, ante una epidemia global y ante la población hospitalaria y comunitaria? Esa es la pregunta que nos hace Eloy. No sé si nos pueden por ahí apoyar José Manuel y Fernando. Adelante, Sí, doctor. yo comentar, aunque ya han salido varios temas, ¿no?, que valdrían de respuesta, pero yo hacer también énfasis a que en España es verdad que el canal y el suministro de medicamentos pues ha vivido cierta tensión, porque estábamos en riesgo pues de no disponer medicamentos pues para los pacientes más críticos, ¿no?, de las unidades de cuidados intensivos, pues los sedantes, los hipnóticos, los relajantes musculares, pues propofol, cisatracurio, midazolam. Ha habido momentos de gran tensión porque había, bueno, pues restricciones en las presentaciones, formatos, que ha hecho pues que la tecnología farmacéutica, ¿no?, y esto también yo creo que Fernando lo apuntaba, pues cobrará más importancia y un poco volviéramos a parte del origen, ¿no?, de la profesión farmacéutica, ¿no? Y yo creo que esto también, el aprendizaje es a tener unos planes de contingencia por si puede volver a suceder lo mismo, no en este ámbito concreto, a lo mejor con esta medicación, pero con otros escenarios que al final, pues bueno, hagan que ese desabastecimiento que ya veníamos sufriendo en algunos lugares, ¿no?, porque sabemos que la producción se ha centralizado en determinadas zonas del mundo, ¿no?, que India y China pues producen principio activo y cualquier problema que haya allí pues es que no hay y no hay, ¿no? Entonces el poner de manifiesto alternativas a la producción de medicamentos que realmente son básicos, dar una pensada a esa lista de medicamentos indispensables de la OMS, por ejemplo, cómo se garantiza, etcétera. Yo creo que es algo que también
nos ha hecho pensar y habilitar posibles nuevas adaptaciones y mejoras. Y de hecho, bueno, yo por ejemplo, al hilo de la crisis, pues visité el Centro Militar Farmacéutico de España, que está en Madrid, ¿no? En Colmenar, y la verdad que, bueno, pues me alegró ver una gran planta de producción farmacéutica, pero que se debe poner a punto porque, claro, si no tienes principio activo para poder formular cápsulas, comprimidos o inyectables, pues no vale de nada, ¿no? Y esto yo creo que es algo que las autoridades políticas y sanitarias de cara a posibles pandemias deben orquestar planes de contingencia, ¿eh? Y ahí el farmacéutico es clave. Claro, en cuanto a qué experiencias hemos vivido, voy a hablar de distintos tipos de experiencias. Tenemos los que tenemos todos los recursos para poder atender pacientes y nuestra experiencia es muy buena, pero también tenemos a los farmacéuticos que no cuentan con recursos en un hospital público, que no tienen ningún tipo de fármacos como atender a sus pacientes críticos, no solo hablando de los fármacos off-label, sino en general, como lo comentaba ahorita el doctor, que esta escasez de fármacos, tanto inotrópicos como sedantes, como benzodiazepinas, etcétera, se vieron en desabasto mundial porque el mundo hizo que se concentrara la producción de fármacos en algunos países. Los países dejamos de producir fármacos y cerramos fronteras y cerramos plantas de producción farmacológica, plantas de APIs, lo que nos llevó a un desabasto y que espero nos permita un aprendizaje donde los países tienen que producir sus propios fármacos. Cuando una nueva pandemia llegue, una pandemia más severa que esta, que nos cierre completamente industrias y nos cierre completamente fronteras, no habrá manera de atender en países como México o Latinoamérica este tipo de pandemias. Esa es una experiencia que estamos viviendo y que creo que a nivel mundial está sucediendo. No solamente lo vemos con fármacos, lo estamos viendo con equipos de protección, que en muchos países de alto desarrollo económico están reutilizándolos, porque la producción mundial no es suficiente para dar cabida a todos. Lo mismo pasa con los medicamentos, lo mismo pasa con la tecnología. Entonces, nuestro aprendizaje es a ayudar a que nuestros gobiernos entiendan, comprendan la necesidad de generar tecnología para la producción de medicamentos, generar tecnología para la producción de APIs, que nos pueda tener y nos pueda mantener al alcance del acceso de los medicamentos, pero también fortalecer la profesión del farmacéutico. Hemos demostrado que el farmacéutico es una clave fundamental en la atención de los pacientes. El regresar a la verdadera farmacia, al inicio de la farmacia, haciendo formulación magistral, uso racional, seguimiento farmacoterapéutico, atención farmacéutica, es lo que está ayudando a la seguridad de nuestros pacientes, como bien lo comentaba el doctor Mariano, en fármacos viejos con nuevas utilizaciones. Ese es mi comentario. Si puedo, simplemente con otra pregunta en el chat. Ángeles pregunta, después de felicitar a los ponentes, ¿qué tan recomendable es tomar 2 tabletas de ivermectina cada semana a quienes están en contacto directo con pacientes con COVID-19 para evitar el contagio o minimizarlo? Gracias. Yo de entrada no me puedo callar diciendo que creo que no hay ningún tratamiento profiláctico farmacológico. La mejor profilaxis es evitar el contagio. Es un virus invisible. Se contagian el 30% sin síntomas y siguen contagiando. Por lo tanto, creo que pensar que incluso hasta la profilaxis tenemos que echar mano de un medicamento, creo personalmente los farmacéuticos no deberíamos colaborar, o por lo menos a mí me falta experiencia y conocimiento en profilaxis. Creo que no se utiliza la ivermectina, por lo menos. No sé si José Manuel puede añadir experiencia acá. Yo creo que no se está utilizando, ¿no? No, hubo alguna hipótesis para probarlo como tratamiento, pero en quimioprofilaxis los ensayos que hay son con hidroxicloroquina, con truvada en tricitabina también y poco más. Con este antirretroviral, con la hidroxicloroquina que también se estaba ensayando para tratamiento, no hay muchas más, pero está en ensayo clínico y hasta que no tengamos los resultados preliminares, pues no sabemos qué grado de eficacia, seguridad habrá, pero de ivermectina no me consta que se esté ensayando como profiláctico.
No, de hecho me gustaría complementar que el estudio que se publicó fue un estudio in vitro, que si nos vamos a la parte clínica requerimos de dosis supraterapéuticas, casi llegar a la falla hepática para poder alcanzar concentraciones plasmáticas a nivel de pulmón. Por lo tanto, ivermectina, ese sí es un fármaco que no ha generado revuelo porque los estudios han demostrado la falla terapéutica de esto. Y tiene razón, como profilaxis no hay nada, doctor, más que quedarnos en casa, medidas de prevención, lavado de manos, uso de EPP, etcétera. Sí, pero lamentablemente no en todos los países sucede lo mismo. Recuerdo comentario de colegas de Nicaragua en los que cualquier sintomatología o sospechoso de estar contagiado automáticamente estaba previsto, de lo poco que se sabe, tratamiento, un paquete de la hidroxicloroquina y con ivermectina y para casa. Es un ejemplo de cómo todos, incluso las instituciones sanitarias, y no hablemos del hermano grande, porque bueno, eso es increíble lo que viene del norte, qué poco se está haciendo por la salud pública, por más que ahora haya decidido dejar su subvención a la OMS. Un ejemplo más de en qué pandemia, ya no viral, sino social, estamos viviendo. Yo estoy aterrorizado. Comparto la opinión. Simplemente hay un comentario que había hablando del dióxido de cloro. ¿Qué podemos decir? Lamentablemente, cuando no hay información o no hay constatación, por más que queramos, porque no hay un tratamiento único para todos los cuadros, síntomas que hay en cada uno de los pacientes, da pie a todo este tipo de bulos, falsedades, etcétera. Es lamentable cómo hay que trabajar de codo con codo, no solamente los profesionales, sino también con autoridades sanitarias, para intentar aclarar todas estas bulos que, bueno, lamentablemente algún presidente se ha dignado promocionarlo, pero el dióxido de cloro, el MMS, etcétera, etcétera, es algo que de alguna forma es irremediable y es tanto lo que hay que hacer para comunicar bien que desde luego es difícil. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, doctor. Gracias. Cristian Díaz dice que ha compartido en el chat un artículo no publicado sobre hidroxicloroquina y combinaciones. Es cierto, entre la oferta amplia que hay, incluso, no solamente de la revista que citaba anteriormente, además está accesible tan fácilmente como entrando en Google Scholar. En la página principal hay 8 o 10 iconos para acceder gratuitamente a toda la revista que decía anteriormente, del British, del New England, del Lancet y del JAMA, y además del Cell, del Nature, y además de los preprint, pre-review, que es creo uno de los que ha enviado Cristian Díaz, el DOI, de un artículo de tantos que hay, de a lo mejor 10 o 12 pacientes, etcétera. Por lo tanto, incluso en esta infodemia deberíamos ser cautos a la hora de valorar lo que se publica o se va a publicar, porque como digo, en la página web que él ha comentado de Cristian Díaz, precisamente lo he abierto y es un Medrix, que son, como sabéis, preprint, un servidor de los artículos que están todavía antes de publicar, pero algunos de ellos incluso son no han recibido todavía la revisión por pares. Hay tanto que comentar que, bueno, me callo. En el chat, no sé si has visto algo más, Ray. Aquí estoy viendo un comentario. Bueno, Normafelia amablemente nos está trayendo el Facebook aquí al Zoom. Exacto. Dice, Xochitl Cortés desde Facebook. Buen tema, felicidades. En España, que está más avanzada la farmacia comunitaria, es el siguiente paso para tener servicios domiciliarios. En México y casi toda Latinoamérica está en otro estadio. ¿Puede comentar el ponente de México qué tantos pacientes en lo comunitario y su perspectiva en el resto de México sobre la participación del farmacéutico actual en COVID? ¿Qué realmente puede hacer el farmacéutico mexicano o en Latinoamérica que está iniciando la validación de su participación como equipo de salud? Muy bien, no entendí muy bien la pregunta de qué tantos pacientes, me imagino es qué tantos pacientes de COVID se atienden en la farmacia comunitaria.
Realmente ese dato lo desconozco. Como tú sabes, en México la farmacia comunitaria está en pañales. Aún no tenemos suficientes farmacéuticos comunitarios. Te puedo dar nuestra respuesta como hospital. Nosotros hemos creado protocolos estrictos de manejo de pacientes y hay un equipo multidisciplinario que atiende a estos en base a los signos y síntomas que presentan. Y lo que sí hemos hecho como farmacéuticos es crear información de cuidados del paciente con síntomas leves en casa, pacientes con COVID con síntomas leves. Cómo debe de ser su cuidado tanto en alimentación como su aislamiento cuando está con otras personas, por supuesto, cuidados de limpieza extrema, etcétera. Eso es lo que ha hecho el farmacéutico como tal para ayudar al paciente que llega a la farmacia, que se puede identificar, pero que tiene que dirigirse hacia un protocolo hospitalario y poder darle la mejor atención y poder definir si el paciente tiene que estar en casa o tiene que ser hospitalizado. Creo que es como nada más lo que podría compartir. Bien, aquí hay otra pregunta de Sergio Jaime Paz, también de Facebook. Buenos días desde la Ciudad de México. Lo que menciona de reutilización, reciclaje de medicamentos, ¿se puede llamar también como reposicionamiento farmacológico? Un saludo al excelente ponente. Sí, realmente es un artículo, lo puedo compartir, pero vamos, se puede buscar fácilmente de los de New England reciente, en el que hace se llama el artículo, lo tengo acá, How to Discover Antiviral Drugs Quickly, en el que de alguna manera hace una revisión del poderío supercomputacional que tenemos actualmente para describir qué tipo de estructura, qué puntos proteicos van a ser alergénicos y por lo tanto inductores de anticuerpos, como para que con ese poderío, ese big data supercomputacional que tenemos y por otro lado ese cúmulo de información de fármacos que, como el término en inglés es el repurposing, que hasta donde yo me llega a mi inglés es un reutilización, un reciclado, una reutilización farmacológica de fármacos que por semejanza en cuanto a su actividad antiviral pueden ser. Es un artículo muy interesante, son 4 páginas realmente solo y es reciente como todo esto. Esto llevamos 4 meses publicando miles, es del 21 de mayo en el New England y es un término que realmente me llamó la atención, ¿no? Estamos reciclando fármacos en el mejor sentido de la palabra y bueno, yo creo que es un ejemplo del poderío que tenemos los sanitarios y los científicos en general de todo el mundo para llevar adelante esto No puedo dejar de comentar algo más, es que es bombardeo. Gildis de Honduras comenta que se están utilizando varios esquemas de tratamiento y me consta porque ya le había recibido información. Uno de ellos es de un médico internista que habla del tratamiento maíz, M de microdacin, que es un antiséptico externo, A de acitromicina, I de ivermectina y zinc, bueno, pues para añadirle algo más. Entonces, claro, el daño ya no solamente es de los bulos más o menos intencionados, sino tanta gente que colabora, incluso médicos internistas, como algún vídeo que hemos también disfrutado con el MMS, que claro, utilizar un spray antiséptico, no sé, será por la vía oral, una citromicina y una ivermectina, todo ello y el zinc como a profilaxis o tratamientos para posibles contagios, pues realmente es un ejemplo de lo que nos estamos teniendo que luchar entre todos. Y bueno, simplemente comentario que de Gildis Barralaga de Honduras nos comparte. Más, hay tanto, siguen llegando. Rocío Caro, comparto la opinión con César Abraham y Xochitl Cortés. En España y otros países de Europa el papel farmacéutico está más reconocido. Bueno, ¿verdad, José Manuel? Bueno, ¿qué vamos a decir? Bueno, simplemente un paréntesis o un corchete, abro corchete. Fue ridícula la presentación del portavoz del gobierno diaria en las ruedas de prensa cuando se le preguntó qué pasaba con los farmacéuticos comunitarios, el riesgo que presentaban de contagio. Y más o menos vino a decir que, bueno, al fin y al cabo, pues ese comercio
tiene sus riesgos y que cada profesional debe de asumir sus riesgos. Claro, se levantó por parte de la corporación una bronca en contra de ese sentimiento, por más que tengamos desde hace años al farmacéutico dentro del grupo de profesionales de la salud, cosa que vosotros en México casualmente lo tenéis desde hace pocos meses. Pero el que esté algo en ley, en norma, no es suficiente. Y es un ejemplo de lo que en España, contradiciendo esta apostilla que me hacen de que está más reconocido, bueno, depende con qué se compare. El farmacéutico comunitario, por más que pensemos algunos que es la vanguardia de la profesión farmacéutica, no es así entendido por la sociedad, ni por supuesto por los, digamos, gestores o políticos. Esto es un comentario, cierro paréntesis, de lo que venía a comentar, de que en México apenas hace poco tiempo se ha incluido al farmacéutico como parte del personal de salud en el artículo 79 de la Ley General de Sanidad. Mi pregunta es, para el licenciado Fernando, si pudiera mencionar la importancia de farmacéutico en central de mezclas y en cuanto a la importancia de las mismas en los hospitales de bajos recursos. Muy bien, la importancia es altísima. Te puedo decir que la central de mezclas no solo es un sistema de seguridad en cuanto a la preparación eficaz de los medicamentos, sino que también genera ahorros importantes en el sistema de atención de los hospitales. Hay algunos estudios que demuestran que la preparación correcta previene o disminuye incluso las infecciones intrahospitalarias, por supuesto, por el tema de contaminación de productos. Recordemos que todavía en México hay muchos hospitales que siguen preparando medicamentos, quimioterapias, nutriciones incluso parenterales en las áreas de hospitalización sin contar con una cabina de seguridad biológica, con una campana de flujo laminar, en sistemas de aires filtrados especiales, grados ISO 6, etcétera. Eso hace que también la población o el profesional que prepara quimioterapias esté en otros riesgos asociados a la propia salud de los preparadores. Por supuesto que el farmacéutico en la central de mezclas juega un papel fundamental y primordial en todos los hospitales. Todos los hospitales deberían de contar con una central de mezclas. No importa si es de escasos o no escasos recursos, o buscar estrategias de subrogación de servicios, por supuesto. Bueno, un comentario más de Víctor Raciel desde Mérida, Yucatán, farmacéutico mexicano, no tiene representación social, está alejado de la sociedad, se ha desperdiciado el espacio de las farmacias como centro de prevención y promoción de la salud. Yo creo que, y no es un problema del todo del profesional, hay intereses de otro índole que está fuera del profesional y es el de los dueños. Realmente yo creo que hay mucha tarea. El aspecto organizativo de una profesión que está centrada o está ofrecida al público en puestos comerciales en los cuales no tiene nada más que una teórica dirección técnica, pero el propietario puede hacer y deshacer lo que viene en gana. No tiene unas exigencias legales de cumplimiento de registro sanitario, de ser como en España, al menos por ley se dice que es un establecimiento sanitario privado, pero de interés público. Bueno, pues eso es lo mínimo, porque si lo que estamos haciendo es un tenderete, un kiosco de venta de cajas de medicamentos, que no se exige receta, no hay ningún tipo de exigencia profesional para el buen cumplimiento. Lo único que estamos haciendo son puntos de venta mortíferos que generan en la población la segunda o tercera causa de muerte, como en España es la cuarta o la quinta, las reacciones adversas de medicamentos. Si eso pasa cuando hay un cierto control, yo no sé si hay algún estudio en México que calibre cuántos muertos mexicanos hay al año motivados por reacciones adversas de medicamentos. No solamente los medicamentos, las reacciones adversas, digamos, inevitables que hay, sino del mal uso y del uso abusivo. Por lo tanto, no sé, hay tantos comentarios. Si alguno quiere decir algo me puede callar, pero es que no veo tantos... Dime, Fernando. Tienes razón, doctor. Recuerdo un comentario que hacía la doctora Linda Strand en el foro de uso racional de medicamentos, que creo que en retrospectiva ahora tiene mucha razón. Lo que falta es unir al gremio farmacéutico mundial y no solo local para poder hacer cambios importantes, y creo que este es el momento. Con esta información que tenemos, estamos parados ahorita conectando dos países
con mucha gente y poder hablar de lo mismo que nos está impactando. Creo que es el momento de reunirnos, de comunicar, de levantar la voz, todos juntos por el mismo camino. Y ella lo comentaba hace algunos años, el farmacéutico es una de las profesiones del sistema de salud que no se está comunicando. Si vemos el gremio de enfermería, es uno de los gremios más poderosos a nivel mundial. Si vemos el gremio médico también, y entre ellos sus subespecialidades. Y nosotros como farmacéuticos seguimos luchando en pequeñas trincheras. Si nos uniéramos, pudiéramos hacer cambios importantes en las legislaciones locales, nacionales y por supuesto mundiales. Hay un comentario lo aporta Norma, si me atrevo a compartirlo, precisamente saludos y felicitaciones, y es un ejemplo de lo que estás comentando, Fernando. Estamos con colegas de Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Honduras, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Tabasco, Yucatán y Colima. Yo creo que es un ejemplo del éxito que está teniendo esta, y que de comentarios de chat, sí he visto que ha vuelto a reclamar, se había quedado cortado la persona que preguntaba con respecto al dióxido de cloro. Simplemente reiterar, es uno de tantas, no sé cómo decir, falsedades que han circulado y que de alguna manera, por más que algunas de ellas, incluso dictadas por el presidente de los Estados Unidos de América, son falsedades sin ninguna evidencia y que en algunos casos pueden poner en riesgo. Por lo tanto, el dióxido de cloro no sirve para nada, nada más que para intoxicarse si alguno se atreve a hacerlo. Como parece ser que en Colombia, Moto nos sugiere en el chat. No sé, ¿alguna cosa más? Hay que trabajar y unirse, simplemente es la conclusión. Porque el profesional que no vive para servir no sirve para profesional. En efecto, Mariano, estas conferencias y te agradecemos mucho el apoyo que siempre nos has brindado. Hace ya varios años que nos conocemos en este tipo de foros, aunque presenciales, y que ahora estamos viéndonos forzados a explotar las herramientas tecnológicas que tan brillantemente ha desarrollado José Manuel, nos ha explicado. Y bueno, pues esta es la intención de estas reuniones, de contribuir, de compartir conocimientos, experiencias, estrategias. Los que me conocen saben que yo soy muy más pragmática, más de vamos a actuar, más de no te esperes a la ley, que se va trabajando también, se va trabajando por ahí, pero finalmente el ser farmacéutico es el ser en todo momento, ¿no? Esto que ha hecho Fernando en sus hospitales no dependió de cambios legales, porque no lo hizo de enero para acá. Lo que han hecho otros colegas en las otras conferencias que están ya disponibles en la página de Profesionistas Farmacéuticos de México, no se han esperado a la ley. Ayer nos compartían los lineamientos que emitió la OMS con respecto a farmacias comunitarias, y hagan de cuenta que tomaron las experiencias que nos dieron farmacéuticos comunitarios mexicanos en las conferencias aquí, las plasmaron en ese documento de la OMS. Lo mismo, uso correcto de cubrebocas, identificación de síntomas, utilización adecuada de gel, lavado de manos, canalización al médico, etcétera. Lo mismo que nos habían comentado nuestros colegas que sí están en farmacia aquí en México, que están haciendo, a pesar de que el marco legal no sea tan completo como en otros países, era lo mismo que estaba reflejado en estos lineamientos de la OMS en inglés. Entonces, creo que el ser farmacéutico es serlo en todo momento, serlo en todos tus ámbitos y estar aprovechando todas estas herramientas. Quisiera hacer un comercial porque viene mucho al caso de las preguntas. Estamos ya afinando unos detalles para publicar el flyer, pero el próximo 5 de junio, próximo viernes a las 5 de la tarde, precisamente le pedimos a la Sociedad Química de México, doctores en química, que nos hablen respecto al dióxido de cloro. Entonces va a estar muy interesante esta sesión. Los invitamos a que estén presentes
también va a ser vía Zoom, también transmitida en vivo mediante Facebook, a través de Profesionistas Farmacéuticos de México, que no somos una asociación como tal, sino somos una suma de voluntades para trabajar por el bien de la profesión. Ya, si tenemos más comentarios por ahí en el chat, creo que me colé por aquí. No, yo creo que ya nada más sería ir dándole cierre final, darle la palabra a nuestros panelistas del día de hoy, al doctor José Manuel y al licenciado Fernando Francisco, para que nos den por ahí su reflexión final para ya ir cerrando el evento. Adelante, José Manuel. Bueno, por mi parte, simplemente volveros a agradecer el promover foros de este tipo, que yo creo que el aprendizaje de experiencias compartidas es uno de los valores que tenemos, y apelando también a lo que apuntaba Fernando, ¿no? El colega que ha dado la otra exposición, yo creo que juntos llegamos más lejos, tenemos que ser una profesión más unida, independientemente del ámbito, y también yo creo que no tener miedo y mirar al futuro con arrojo y valentía, y atacar y hacer otras cosas que probablemente no hemos hecho hasta ahora, pero que seamos capaces de crear nuevos roles y de transformar la profesión farmacéutica. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Francisco. Pues nada, agradecer al foro, fue un placer compartirlo con todos ustedes, y mi reflexión final es: sigamos trabajando, sigamos luchando por el beneficio de nuestros pacientes, por el beneficio de la profesión. Ayúdenos a que la gente se mantenga en casa, es lo único que nos va a ayudar hasta que nos salga una vacuna, y pues mis mejores deseos para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Y bueno, finalmente el doctor Mariano, que bueno, también nos apoyó bastante en esta cuestión del chat. Adelante, Mariano. Yo creo que después de todo lo que he hablado ya poco me queda por añadir, simplemente animaros, y que de alguna manera creo que, como se ha comentado, esto es una carrera de fondo, es un maratón con obstáculos, con lagos, no tenemos incluso el itinerario y hay que improvisar de vez en cuando, y de alguna manera creo que la tarea de todos debe servirnos pues para conseguir este ejercicio de hacer algo que nos debe de gustar, y que de mutuo acuerdo con tantos colegas creo que eso anima para seguir luchando, porque a veces esto, el día a día, supone un sacrificio, y que el objetivo final es el que nos debe de animar para alcanzar el mejor uso de los medicamentos en nuestras poblaciones, en nuestros conciudadanos. Nada más que agradeceros la oportunidad, como he comentado, de estar y compartir experiencias, que creo que es muy interesante y muy importante para todos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Y bueno, no me queda más que ceder la palabra a Norma Ofelia para que nos haga el cierre final de esta sesión, que en lo particular ha sido de mis favoritos. Créeme que me lo he pasado los últimos meses metido en webinars y sesiones y por todos lados, pero este en particular lo voy a guardar en mi memoria por mucho tiempo. Adelante, Norma Ofelia. Muchísimas gracias, Ray. Pues muchísimas gracias, Mariano, por promover esta sesión. Muchísimas gracias, José Manuel, por compartir con nosotros. Fernando, gracias por todo lo que haces, por toda la escuela que vas dejando en nuestro país. Ray, muchas gracias por tu participación, y muchas gracias a todos los colegas y amigos que se han sumado, tanto de aquí de México como de Latinoamérica. Es realmente muy satisfactorio saber que pues vamos promoviendo y compartiendo, y cada día hay más foros y vamos dando presencia a nuestro país. Les agradezco muchísimo su participación. Y bueno, ya en parroquiales solo les recuerdo, a las 6:30 de la tarde, hora de México, también tenemos la sesión de aspectos emocionales, en esta ocasión con el manejo de ansiedad y estrés. Si la pueden ver en vivo también por Facebook Live, también está en nuestra página el ID de Zoom para que puedan conectarse si quieren vía Zoom o vía Facebook Live, porque también tenemos que atender esta parte. A todos nos está afectando, esto va para largo y tenemos que aprender a manejarlo y vivir con esta nueva normalidad, que en España también le están llamando nueva normalidad. Entonces, pues vamos para allá. Muchas gracias a todos. Pasen excelente tarde.
Excelente tarde. Hasta luego.